¿No sabes quién es Dora? Dora es una persona que pasó desapercibida siendo muy importante. Mira, Dora es una persona de gran categoría humana y sobrenatural, una persona muy importante que es tan importante porque ha hecho posible la idea que tenía San José María, bueno, la idea que había recibido de Dios de que el Opus Dei es una familia. Ella fue de las personas que lo supieron realizar y lo ha sabido transmitir a muchísimas personas. Y yo tengo el honor y la alegría de hacer el mismo trabajo que hacía ella. Entonces yo cada día le doy muchísimas gracias a Dora y durante la realización de mi trabajo acudo muchas veces a ella y de paso digo que me hace muchísimos favores acudir a ella, sean materiales que también espirituales, pero cuando estoy trabajando hablo con ella porque ella nos ha dejado un nivel profesional muy alto. Y cuando una cosa no me gusta, como está quedando en la cocina, por ejemplo, o tengo problemas, digo, a ver, Dora, inspírame que esto tiene que salir bien, o que es una fiesta, o no sé, por ejemplo, con los proveedores, que aquí en Roma es un caos en algunos momentos, como es la Navidad o así, la hora y no llega el proveedor. Entonces acudo a Dora, por favor, que no podemos cambiar, o que eso tiene que tener calidad, o que tiene que salir bien. Y en estos temas, Dora, es que siempre, no me falla nunca, nunca. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, es que le estoy agradecida infinitamente. Y después a mí una cosa que quería decir de Dora es que era una persona excepcional y nunca para nada quería excepción de ningún tipo. Y lo era porque era la primera y por todas sus virtudes que tenía, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando veníamos a Roma, todas teníamos ilusión de conocer a Dora porque era la primera y nos habían hablado, donde habíamos estudiado, habíamos aprendido a hacer estas tareas del trabajo del hogar, nos habían hablado de Dora. Y la ilusión era conocer a Dora, pero ella no se dejaba conocer porque era una más. Sin embargo, ahora me ha impresionado, hace una semana recibí una carta del Líbano y me cuentan que tienen la estampa con la devoción privada para Dora ya traducida al árabe. Esta que me escribía me dice que una chica que trabaja con ella en la escuela que han empezado en el Líbano le contaba: yo cada día acudo a Dora porque creo que en el mundo tiene que haber muchas mujeres como ella. A mí esto me ha impresionado muchísimo porque Dora estuvo siempre aquí escondida, no sé qué dejaba ver de la gente que venía a buscarla, y ahora en el mundo entero acuden a ella porque es lógico, porque ha abierto camino y porque ha sabido ser, no sé, como esa alumna fiel, esa hija fiel de San José María, que ha cogido de verdad el espíritu que San José María quería que fueran los centros del Opus Dei. Entonces es natural que nos salga el ser agradecidas. Yo cuando murió Dora estaba aquí en Roma y cuando me dieron la noticia lo primero que me salió espontáneo fue decirle: gracias, Dora,